Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al encuentro con las principales informaciones de nuestro país. Y en las últimas horas se ha conocido que varias plataformas a nivel nacional conmemorarán los 8 años del referéndum del 21 de febrero, una consulta popular que fue organizada por el expresidente Evo Morales. Estos son los titulares en Latitud Bolivia Noticias. A nivel nacional existen varios actos preparados para esta jornada y que tienen que ver con el recuerdo de lo que ocurrió el año 2016. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, organiza en Cochabamba una exposición de fotografías. Además, en la sede de gobierno han convocado a una conferencia de prensa para dar a conocer su criterio con referencia a lo que ocurrió en esa oportunidad. Y mucha atención, Transporte a nivel nacional dice que está analizando la subida de pasajes. No estamos saliendo del marco. Dentro de la ley 165 evidentemente no dice cada qué tiempo tiene que revisarse, pero dice se debe revisar periódicamente. Desde la creación de esta ley hasta la fecha no hemos... El gobierno ha logrado identificar a un minibús que habría cargado irregularmente una cantidad excesiva de combustible. De servicio, el control que se hace casi todos los días, se ha podido identificar el día de hoy un minibús blanco marca Nissan que habría realizado cargas consecuentes en diferentes estaciones de servicio. Por lo tanto, se ha realizado la revisión del sistema de cifras que cuenta la Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde se ha determinado... Empresarios dicen que inclusive mineros se beneficiarían con las 10 medidas que fueron acordadas con el gobierno para paliar la escasez de dólares y que se pueda dinamizar la economía a nivel nacional. Entonces tenemos la posibilidad, por un lado, de que los grandes consumidores van a entrar en una especie de puja para tener el combustible garantizado, todo a través de yacimientos petroleros fiscales bolivianos, ¿no? A propósito, entonces, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que el Estado ahorraría alrededor de $100 millones para que se puedan destinar a otras actividades. Esto en el contexto de las medidas económicas que fueron acordadas con empresarios privados. Notifican a Choncho Coro para el traslado de Luis Fernando Camacho a Santa Cruz por juicio en el caso de Cretazo. Según su abogado, es un hecho que Camacho sea trasladado hasta la capital oriental. Y siguen las lluvias y las consecuencias que derivan de las fuertes precipitaciones pluviales en la sede de gobierno. En la zona de Lipari la situación es bastante complicada. Los vecinos están solicitando apoyo no solamente al gobierno, sino también a la Alcaldía de La Paz y a la Alcaldía de Mecapaca. Presidenta de Diputados en ejercicio anuncia sesión para el jueves para tratar los créditos y la ley antiprórroga. Sin embargo, algunos parlamentarios del ala evista han señalado de que existe cierta susceptibilidad en el tratamiento de estas normativas. Funcionarios que trabajan con diputados, diputadas de la ala arcista han manifestado lo siguiente, y por responsabilidad. Vamos a conocer cuál es el criterio que tienen algunos miembros del Poder Legislativo con referencia a este tema. Y también escucharemos a la viceministra de Comunicación. Que no le dé la espalda a Bolivia. Tenemos más de $800 millones que en este momento solo necesitan la aprobación. El tratamiento. En este sentido, la autoridad de gobierno ha pedido a los parlamentarios que puedan tramitar rápidamente los créditos. Jerjes Mercado, expresidente de la Cámara de Diputados, también se ha referido a este tema. Es cierto, nosotros vamos a tener sesión, por lo menos hay todas las intenciones de sesionar esta semana y abordar los temas que nuestra sociedad está esperando. Lo fundamental, obviamente, son los créditos económicos, los proyectos de ley económicos que han quedado lamentablemente. Y propietarios de cisternas que bloquearon el centro paceño hace algunos días hacen aclaraciones con referencia a la medida de presión que asumieron. Convocado a un bloqueo aquí en centro paceño.
Por lo tanto, los choferes asalariados, los que trabajan en diferentes empresas, no solamente en uno, han participado en ese bloqueo. ¿Por qué? Porque el yacimiento no le ha pagado a las empresas, ¿ya? Entonces, ellos... Pues recordemos que las autoridades habían señalado otro tipo de argumentos. Vamos a escuchar también al parlamentario Alejandro Reyes y su visión sobre la coyuntura que se vive en el país. Puntos firmados con los empresarios. Claramente, si hay un culpable de que la economía esté así, es Evo Morales. Primero, por haber dilapidado la riqueza y la bonanza que hemos tenido durante más de 10 años. Y segundo, por insistir en una candidatura que ya no es ni era viable en su momento. En ese sentido... Es el balance del parlamentario con referencia a la situación económica de nuestro país. Y en la ciudad del Alto se han levantado algunos puntos de recolección de firmas para el revocatorio de la alcaldesa Eva Copa. Entre tanto, vocera de la alcaldía del Alto dice que es importante que se puedan gestionar recursos económicos para varios proyectos que tiene el municipio de esa ciudad. De los 200 millones de bolivianos. Evidentemente, para ese tipo de proyectos nosotros estamos pidiendo el apoyo del gobierno central, no estamos esperando una respuesta de parte de ellos, como por ejemplo para concluir la primera fase de la carretera El Alto Viacha, que es un presupuesto que exige 280 millones de bolivianos. Y mucha atención, el gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, Javier Arce, alertó que varios proyectos están en riesgo por la falta de dólares en el país. Amigos, quédense con nosotros. A continuación estaremos presentando estas y otras informaciones. Noticias en Latitud Bolivia. Comenzamos con las noticias y estamos en 21 de febrero de 2024. Ya han transcurrido 8 años de la celebración del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando los bolivianos rechazaron una nueva postulación presidencial del expresidente Evo Morales. En este contexto, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, organiza en Cochabamba y en varias regiones del país movilizaciones. Entre tanto, en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, el CONADE coordina con algunas plataformas para realizar actos conmemorativos. A propósito, el CONADE ha convocado a una conferencia de prensa en instalaciones del Tribunal Supremo Electoral en la Plaza Baroa, en la sede de gobierno, donde darán un mensaje. Y en Santa Cruz también se tienen previstas algunas actividades. Por ejemplo, Ana María Morales, activista de la plataforma 21F de Santa Cruz, subrayó la importancia de mantener vivo el espíritu del 21 de febrero. Tenemos más informaciones y esta vez vamos a hablar de un tema bastante preocupante. Transportistas en el país están planteando nivelación de pasajes. No estamos saliendo del marco. Dentro de la ley 165 evidentemente no dice cada qué tiempo tiene que revisarse, pero dice se debe revisar periódicamente. Desde la creación de esta ley hasta la fecha no hemos hablado de nivelaciones ni nada, pero pues sí se va a tocar porque precisamente existe esta necesidad de lo que ha subido en un 700% de lo que es el incremento. Ante la subida de precios en varios insumos que utiliza el transporte público, se ha solicitado que se puedan nivelar los pasajes en todas sus modalidades a nivel nacional. Seguramente esto traerá bastantes repercusiones en los siguientes días. La ASFI fija comisiones para transferencias y giros en dólares al exterior entre 5 y 10%. Asimismo,
la autoridad del sistema financiero fija gratuidad en transacciones con el exterior hasta en $1,000 y un máximo de 10% en comisión de giros. Luis Fernando Camacho, a través de su cuenta de ex Twitter, ha reiterado de que existe la necesidad de un diálogo nacional. La crisis llegó y seguro vendrán días difíciles, pero las crisis son oportunidades y es muy importante que mantengamos la calma, que estemos unidos, que seamos solidarios y sigamos viendo el futuro con esperanza, dice parte del mensaje que fue posteado por el gobernador cruceño. A propósito, notifican a Chonchocoro para el traslado de Luis Fernando Camacho a Santa Cruz por el juicio que se le sigue en el marco de las investigaciones del caso Decretazo. Sin embargo, su defensa ha reiterado que sería un hecho el traslado de Camacho, a pesar del pedido de varios dirigentes del movimiento al socialismo, en el sentido de que no debería de trasladarse a Santa Cruz, porque podría existir una suerte de movimientos sociales que apoyan a Camacho y que puedan generar algún tipo de movilizaciones. El Tribunal Departamental de Justicia notificó a las autoridades del penal de Chonchocoro de La Paz para gestionar el traslado del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho a la cárcel de Palma Sola en Santa Cruz para el inicio del juicio por el caso Decretazo, fijado para el 11 de marzo. Y a propósito de Santa Cruz, en rechazo a la jubilación forzada, médicos y trabajadores acatan paro de 48 horas y dejan sin atención a miles de pacientes, pues existe una susceptibilidad de varios sectores sociales con referencia a la edad para la jubilación. Y en Lipari y en varias regiones de nuestro país existe alerta máxima por las constantes lluvias que han generado bastante desazón en los ciudadanos, pues algunas plataformas no habrían soportado la intensidad de las lluvias. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvi Montes, ha reiterado que el gobierno estará utilizando maquinaria pesada para poder coadyuvar en las labores de mantenimiento de algunos sectores afectados. Hablemos de política. El Tribunal Supremo Electoral tiene 19 millones para difundir méritos de candidatos a magistrados. Presidenta en ejercicio de diputados anuncia que se sesionaría este jueves para que se puedan gestionar algunos créditos que son importantes para el país en criterio de los parlamentarios del ala arcista, y por otro lado se trataría el tema de la prórroga de magistrados. Vámonos ahora hasta la ciudad del Alto. Vocera de la alcaldía del Alto, Beatriz Segazudo, señala que existen proyectos que rondan los 200 millones de bolivianos. Se está pidiendo que el gobierno central pueda coadyuvar en varios proyectos que se han planificado en el municipio del Alto. El gobierno central, no estamos esperando una respuesta de parte de ellos, como por ejemplo para concluir la primera fase de la carretera El Alto Viacha, que es un presupuesto que exige 280 millones de bolivianos. Es un presupuesto que el municipio no tiene. Y en la ciudad del Alto se ha desalojado en las últimas horas algunas mesas en las cuales algunos ciudadanos están recopilando firmas con miras a el proceso revocatorio de la alcaldesa Eva Copa. Cámara de la Construcción de Santa Cruz dice que la falta de dólares está afectando a ese sector. El hecho de que nosotros no podamos importar materiales ha hecho de que el encarecimiento de las obras se vayan dando paulatinamente. Esto no es nuevo. Ahora ya hemos llegado a un punto donde no estamos pudiendo importar nada. Y eso va a hacer de que estemos ya por arriba del 25% de aumento en nuevos materiales. Entre tanto, empresarios privados señalaron que el acuerdo con el gobierno beneficiaría al sector minero. Directas
y entonces tenemos la posibilidad, por un lado, de que los grandes consumidores van a entrar en una especie de puja para tener el combustible garantizado, todo a través de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, ¿no? El presidente de la Cámara de Comercio, Jaime Ascarrums, destaca la liberación total de las exportaciones, pues permitiría al país contar con dólares y de esta manera se pueda dinamizar la economía. Alcalde Iván Arias se reunió con demócratas, pues recordemos que hace algunos días estuvo en la sede de gobierno Rubén Costas, precisamente viendo cuál sería la estrategia para cambiar totalmente la perspectiva de ese movimiento político. Y Yanine Áñez ha hecho la presentación de una nueva edición de su libro. Más bien, se realizará este jueves 22 de febrero la presentación de un nuevo tiraje del libro Yanine de puño y letra. En este sentido, ha invitado a que sus seguidores puedan asistir a la presentación de este libro. La Agencia Nacional de Hidrocarburos reportó el secuestro de un vehículo y la aprehensión de una persona que cargó a su motorizado 2.200 litros de combustible en un mes. Según las autoridades, esto sería imposible, aun cuando el vehículo trabaje 24 horas. Entonces, para informarles que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en los operativos realizados en las estaciones de servicio de control que se hace casi todos los días, se ha podido identificar el día de hoy un minibús blanco. Han señalado que la tecnología con la que trabaja la Agencia Nacional de Hidrocarburos permite identificar este tipo de irregularidades. Jerjes Mercado, expresidente de la Cámara de Diputados, ha pedido a la evista y a la oposición cumplan sus acuerdos para que se puedan viabilizar la aprobación de créditos. Nosotros vamos a tener sesión, por lo menos hay todas las intenciones de sesionar esta semana y abordar los temas que... De igual manera, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcona, ha reiterado su preocupación porque no se estaría viabilizando el dinero que serviría para varios proyectos en el país. Que no le dé la espalda a Bolivia. Tenemos más de 800 millones de dólares que en este momento solo necesitan la aprobación. El tratamiento, el trabajo que se tienen en créditos que ya están gestionados, que tienen nombre y apellido. Estamos hablando de créditos no para el gasto corriente, son créditos que se han gestionado, que se ha trabajado. Entre tanto, algunos parlamentarios de la Levista tienen bastante susceptibilidad sobre lo que podría ocurrir en el legislativo. Con diputados, diputadas de la ala arcista han manifestado lo siguiente, y por responsabilidad no puedo tampoco enunciar sus nombres, de que el gobierno y también autoridades legislativas arcistas estarían detrás de asambleístas nacionales de la agrupación ciudadana CC, como también de Creemos. Esa la preocupación de varios parlamentarios. Y Alejandro Reyes hace una evaluación sobre la crisis económica y responsabiliza plenamente al expresidente Evo Morales. Escuchemos. 10 puntos firmados con los empresarios. Claramente se hay un culpable de que la economía esté así. Es Evo Morales, primero por haber dilapidado la riqueza y la bonanza que hemos tenido durante más de 10 años y segundo por insistir en una candidatura que ya no es ni era viable en su momento. En ese sentido creo que no tiene el mínimo de autoridad moral para hablar de diálogos, para hablar en este caso de Vamos mejoras. A la sede de gobierno, 7 embalses llegaron a su tope de almacenamiento, lo que garantizaría agua para la ciudad de La Paz y el Alto. Presentan denuncia contra Iván Arias y otros funcionarios por demolición de casa patrimonial. Y la alcaldesa del Alto de Bacopa estuvo presente en un partido que se desarrolló en la urbe alteña que tiene que ver con un torneo a nivel internacional. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno en cualquier momento. Noticias en Latitud Bolivia.